Buenas tardes, soy Percy Vilches. Nací en el campo, una de las mejores cosas que me ha ocurrido. En 1960, a los 12 años me hice inmigrante también y vine a Iquitos, casi en paralelo a la migración del campo a la ciudad, ¿no? Por una cuestión fundamental, la educación, ¿no? Y luego en la ciudad seguí la secundaria, luego estuve en la universidad, que luego abandoné porque en ese entonces, o sea, no es que decidí ser escritor, ¿no? Sino que una fuerza brutal me impulsó a optar definitivamente por el ejercicio de las letras. Esa sería en síntesis mi biografía. Lo primero, lo más importante que me ocurrió es que tener acceso a un narrador oral, que en el caserío en Panguana vivía como un hombre normal, ¿no? Pero que tenía la virtud de contar cuentos de todo tipo. Uno de los mejores cuentos, como una serie, eran los cuentos de Quevedo. Se llamaba Miguel Flores y obviamente ya murió, pero yo recuerdo que esos cuentos me fascinaban de una manera brutal, ¿no? Pero paralelamente a eso, gracias a una cosa fortuita, tuve acceso a las obras escogidas de don Ricardo Palma. Y ahí se acabó mi vida, por decir, ¿no? Porque también adquirí el defecto de confundir la realidad con la ficción. ¿Por qué? Porque lo que Palma me contaba, o contaba en su libro, y lo que me contaba en el narrador oral, me parecían cosas reales. O sea, Quevedo, por ejemplo, que no es el escritor español, sino un personaje, digamos, selvático, me parecía un hombre real y hasta ahora sigo pensando lo mismo. O sea, esos dos ejes fueron fundamentales en todo caso en mi vida. Una cosa importante en mi vida, tuve acceso a lo mejor que ha producido el boom latinoamericano, ¿no? Obviamente también leía Vallejo, a los buenos poetas peruanos de la generación del 60 y del 50, y así formé, digamos, una especie de corpus de guías para el trabajo literario posterior, ¿no? Pero en todo caso, hay una cosa importante en mi vida. A los 24 años, no es que haya decidido, dejar la universidad para dedicarme únicamente a escribir, sino, como repito, fue algo así como no poder seguir en lo mismo, o sea, en hacer una carrera, en hacer un destino, en tener una vida normal, ¿no? Entonces creía entonces con fervor que tenía que dedicarme íntegramente a las letras, y así fue hasta hoy. Pese a que había, digamos, movimientos culturales, teatro, pintura, todo, pero en el círculo inmediato en el que yo me movía no tenía nada que ver la literatura. Era como un oficio para vagos, ¿no? Entonces, el encontrar la oportunidad de formar un grupo con los amigos, con gente afín, fue fundamental para mí porque te hacía sentir parte de un colectivo, ¿no? Te hacía sentir menos solo y además la posibilidad de compartir la misma pasión. Entonces, eso es importantísimo. Imagino, uno puede imaginar solo, no llegaría muy lejos, ¿no? Habíamos leído también las experiencias literarias de los grupos europeos, por ejemplo, ¿no? Donde resaltaba una cosa totalmente negativa, ¿no? El caudillismo de los que fundaron los grupos, ¿no? Y desde un inicio evitamos eso, ¿no? O sea, no que nadie quería ser el líder del grupo, sino que teníamos la gran oportunidad de leer libros, de prestarse libros, de conversar, de darse a leer, ¿no? Y así participamos en recitales, o sea, hacíamos una intensa vida juvenil, pensando, y en todo caso yo, dedicarme en un momento íntegramente a ese oficio, ¿no? Porque no, la vida es corta y yo supongo que no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? O haces bien uno, o haces bien lo otro,
Pero también, obviamente, no niego que hay gente que sí lo hace, ¿no? Que puede hacerlo, solo que yo no estoy capacitado para hacer eso. O sea, necesito concentrarme en una sola cosa. Pero por fortuna un día, el poeta Carlos Reyes llega a mi casa con un hombre de mediana estatura y vestido siempre de blanco, ¿no? Que me contrata como periodista en ese tiempo. Yo tenía en ese momento 25 años, ¿no? Y fue mi primer trabajo para escribiendo. Pasé rápidamente a jefe de redacción. O sea, de la nada, a jefe de redacción, y por fortuna respondí a eso y tuve un sueldo mensual. Pero, gracias a escribir, lo cual era importante. Y además, otra cosa importante que me ocurrió en el mundo editorial que tú dices, y que es provinciano y con mucho orgullo, es que justamente el fundador de Tierra Nueva, yo le sugerí que publicara mi primer libro de ensayo, ¿no? Que está sobre los indios chiquitos, ¿no? Y por fortuna lo publica, pero me pagó derecho de autor. Que era, imagínate, entonces combinado con las crónicas, entonces ya podía sobrevivir, ¿no? Y con el tiempo eso iba mejorando y ahora puedo hacer hasta contratos con la editorial que me duren, por ejemplo, un año, pero a condición de hacer trabajos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entonces, he cumplido una de mis aspiraciones juveniles, es vivir de lo que escribo, ¿no? Y creo que todavía eso está por tener mayor auge. Cuando yo estaba en la universidad, el primer año, me di el trabajo de leer las biografías de los grandes escritores, ¿no? Para ver qué es lo que han hecho o cómo lo han hecho para que hagan algo importante a la corta o a la larga, ¿no? Había una cosa fundamental ahí. Todos se dedicaban exclusivamente a escribir, por encima de todo. De cualquier manera, llegaba ese momento en que la opción era única en sus vidas. Y eso me pareció fundamental, ¿no? Entonces yo traté de imitar ese buen ejemplo, ¿no? Que me parece importantísimo. No, porque además me nacía hacer eso, ¿no? Como yo mi ser no puede, por ejemplo, ir a un trabajo 8 horas y venir a trabajar después de trabajar. Entonces, no, sentí ese momento que había perdido parte o todo el día y que ya no era honesto seguir trabajando en literatura, ¿no? Entonces, y eso hasta hoy, trabajo todos los días, incluyendo domingos hasta mi cumpleaños, ¿no? Si tengo que entregar un trabajo, no hay ni Navidad celebro. Entonces, y no tengo vacaciones, ¿no? O sea, me parece también una pérdida de tiempo las vacaciones, ¿no? Mientras la energía que tenga no se agote, yo estoy en lo mismo, ¿no? Pero hay una cosa curiosa en mi vida también. Tengo sueños donde veo libros escritos por mí y por otros que nunca han sido publicados, ¿no? Y además tengo a veces en la duermevela, amigo, la sensación de que estoy escribiendo un texto, ¿no? Así. Entonces, como te digo, estamos 24 horas en este asunto, ¿no? En el peor oficio del mundo, como decía García Márquez, ¿no? Hay un tema, digamos, central en todo lo que escribo, sea el género que sea, ¿no? Es nunca salir de Panguana, ¿no? Del lugar donde nací. Porque era una aldea, o sea, un caserío, que yo no he vuelto a ver más en la medida en que estaba todo organizado, ¿no? En la medida en que tú podías conocer a todos por el nombre, en la medida en que ocurrían las cosas más increíbles allí, en la medida en que ese era el centro del mundo. O sea, yo tengo siempre la impresión de que no me he movido todavía de ahí, ¿no? O sea, nunca me he acostumbrado a la ciudad. Entonces, en lo que escribo, si por ejemplo escribo sobre los Iquitos, de todas maneras está vinculado a los Bora que conocí allá, en Panguana, ¿no? Entonces, todo va girando alrededor de ese eje central de mi vida, ¿no? Pero además hay también otro muy importante que me parece es el vínculo histórico, ¿no? Que es un rescate de esa memoria que nos falta a los amazónicos y también a los peruanos, ¿no? En la medida en que nos permite, por ejemplo, dejar
de celebrar fiestas ajenas, ¿no? Por ejemplo, los 12 de octubre de cada año, de 2 de febrero de cada año, se celebra el descubrimiento de Orellana en el Amazonas, ¿no? Una fiesta que pueden celebrar los españoles con mucho gusto y pompa, ¿no? Pero nosotros, que no somos españoles, que tenemos una influencia española, pero que no es la única, tenemos que remirar el pasado amazónico o remirar el presente amazónico y dirigirse justamente a los oriundos de esta zona, ¿no? Y eso me parece crucial algunos trabajos que hice, ¿no? En la medida en que insertar en la historia occidental gestos de los nativos amazónicos, ¿no? Es un trabajo que me apasiona y que sigo buscando más datos para hacer un corpus y poder entender una historia, pero desde el punto de vista original nuestro, ¿no? Que enriquezca nuestra herencia y también que enriquezca la cultura peruana. Mire, no hay literatura más regional que la de Lima, ¿no? Palma era limeño, Rivera era limeño, pero Arguías era de Apurímac, ¿no? Y siguiendo muy lejos, el marqués de Vargas Llosa es de Arequipa, ¿no? Valderrama era de Ica. Entonces, no hay literatura más regional que la limeña, ¿no? Pero hay una cosa importante ahí, amigo, yo pienso que en esta década que estamos corriendo va a ser la hora de las provincias, ¿no? Nada sabemos lo que pasa en Trujillo realmente, lo que pasa en Arequipa ahorita, lo que pasa, por ejemplo, en Puno, pero gente que ha tenido contacto con esto me habla de un nivel de trabajo muy importante en la literatura provinciana y en ese sentido también la Amazonía no se queda atrás, ¿no? Con lo que se ve ahora, a lo menos con la efervescencia o con el entusiasmo que decía Martín Adán, que era la única sabiduría, yo creo que algo importante va a acontecer, o está aconteciendo ya. Entonces, lo que te quiero decir es que no necesitamos la bendición del niño, porque eso también es hacer juego a una cuenta colonial, ¿no? Por ejemplo, yo conocí en Arequipa gente que tiene contacto con Argentina, con Chile, pero no con Lima. O sea, el desconocimiento es mutuo, ¿no? Y que es más importante, porque si no, hay que volver a irse a Lima para buscar cómo tal vez paso, ¿no? Lo cual también me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Cervantes, en vida, no recibió ni un premio, ¿no? No recibió casi ninguna paga por lo que escribió, ¿no? Y murió casi desconocido, porque tú sabes que Cervantes, cuando publicó el Quijote, no fue considerado un gran escritor, sino un simple bromista de las letras, ¿no? Porque en ese tiempo se creía que lo que va a pasar a la eternidad era lo que se escribía en lengua culta o en latín. Y Cervantes no manejaba eso, y siempre, desde antes de escribir una línea, he pensado en esta conducta ejemplar de un hombre que hizo todo lo que hizo y que nunca obtuvo nada a cambio. Pero además Alberto Moravia dice una cosa también muy interesante, ¿no? Cuando el escritor entrega su obra a la imprenta, ya está pagado todo, ¿no? Y esos datos tienen que aprender las generaciones nuevas, que parece que están urgidos por la cuestión de la notoriedad, ¿no? De la fama, del prestigio, porque no tengo otra manera de vivir. Porque si no escribiría, simplemente no tenía nada que hacer en este baile, ¿no? No tengo otra manera de entender las cosas o la vida, ¿no? Además, mira, ve, una vez un chamán me dijo una cosa bien interesante, ¿no? Un chamán, mi amigo, ¿no? Lo que no está escrito es como si no existiera. Y un chamán ha tenido un contacto importante con una cultura impresionante en la Amazonía, ¿no? Y él me dijo, y a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Lo que no está escrito es como si no existiera. Haga lo que haga, así escribe, por ejemplo, sobre la época cauchera, también está de alguna manera determinada ese caserío, ¿no? Mira, tú calcula, en ese caserío había 300 personas, poblado a ambos lados, ¿no? Y ahí ocurrían cosas increíbles, interesantes. Y cuando tú vives viendo pasar el río todos los días,
por tu vida, el cuerpo se hace impresionante y tú tienes la impresión de que nunca vas a poder contar lo que es eso, ¿no? Y no me refiero pues, a datos biográficos, sino a síntesis poética, ¿no? Entonces esa tarea todavía continúa para mí. Todo, pero lo más importante es la capacidad de seguir viviendo. Mi gran sueño, mi sueño dorado, era escribir la novela del Perú, ¿ah? Claro. Porque me parece que este país es inconcebible al tener tres mundos diferentes, tres regiones diferentes, que multiplicados son más, ¿no? Entonces, luego leyendo la novela moderna de todo el mundo, entonces, llegué a la conclusión de que se podía intentar hacer la novela peruana, ¿no? Y te mentiría si dijera que ya tengo pensado, pero ese ha sido mi sueño dorado, ¿no? Si no, pues no hubiese dejado la universidad, no hubiese vivido una vida diferente, si hubiese pensado en grande, ¿no? Y tengo la impresión que ese sueño va a perdurar, va a seguir, ¿no? ¿Quién sabe, Señor, lo que viene después, ¿no?